algo para revisar. Bien, amores, entonces estamos grabando. Esta va a ser nuestra primera clase de fisiopato, ¿sí? Hay algunas cosas, las que fueron la introducción a la materia, que ya lo habíamos visto, así que arrancamos directamente con lo que va a ser el contenido nuestro. Importante, yo esto lo tienen también en subido, ¿sí? Pero para que tengan una idea, estas van a ser las fechas de exámenes. Tengan en cuenta que, como dice ahí arriba, puede ser que tengamos algún tipo de modificación, más que nada en la primera fecha, porque en la primera fecha de parcial tenemos más flexibilidad para poder manejarnos entre eso, y la idea es que no se nos apelmacen todas las materias que están cursando ustedes y darle un poco más de relax a esa semana, ¿bien? Lo que sí es importante que tengan en cuenta, como siempre se lo digo cada vez que arrancamos, es el tema de la semana de recuperatorios y reincorporaciones. Para nosotros, que Fisiopato la cursamos los días jueves, la semana donde tendrían que rendir, en caso que les fuera mal en el primer y el segundo parcial, los recuperatorios de ambos, sería el día 3 del 12, ¿bien? Pero tengan en cuenta que esto es tanto para mi materia como para el resto de las materias que están cursando. Esa semana empieza el 30 del 11, entonces el lunes 30 y el resto de los días de esa semana, ¿sí? Hasta el viernes 4, son todos los días que ustedes van a tener los recuperatorios de todas las materias que están cursando. Por eso siempre les digo, si a uno le va mal en el primer parcial, ajusten clavijas para el segundo, cuestión de, si tienen que recuperar, recuperan uno solito, ¿sí? Y no es tanto de tener los dos. Porque de vuelta, si es solamente fisiopato, bueno, nada, se puede estudiar y se rinde. El tema es que sea fisiopato y que sean algunas más, ¿sí? En ese caso, ahí va a ser mucho más la cantidad de cosas que tengan que estudiar y obviamente que puede prestar a que tengan alguna complicación, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que estas más o menos van a ser las fechas que se van a manejar para todas las materias, ¿sí? Estas son las semanas en las que tenemos organizados los que van a hacer los exámenes, ¿bien? Arrancamos entonces con fisiopatología. Una de las cosas que es importante tener en cuenta cada vez que vamos a arrancar con una nueva materia es entender qué es lo que estamos estudiando, porque obviamente tenemos un montón de cosas para ver, pero la base es saber qué es la fisiopatología. La fisiopatología como tal va a ser una rama, ¿bien? Que está muy interdigitada con lo que va a ser la fisiología, que es el estudio de los procesos que lleva a cabo el organismo para su correcto funcionamiento, la anatomía también, que es la estructura en la cual se están llevando esos procesos, y en este caso esta ciencia lo que está estudiando es la patología que me está influyendo sobre eso. Entonces, la fisiopatología es la ciencia, ¿sí? O el estudio específico de procesos patológicos que va a cursar un individuo o un organismo en el transcurso de un nivel, ¿sí? De lo que va a ser la enfermedad. Y esto se estudia a nivel físico, a nivel químico y a nivel biológico. Porque esos son los tres preceptos que nos van a regir a nosotros como seres humanos y a la mayoría, ¿sí? Si no a todos, en realidad, los organismos vivos, ¿sí? Procesos físicos desencadenan reacciones químicas que se manifiestan a nivel biológico, ¿sí? Física, química, biología, ¿sí? Eso es lo que nos constituye. Entonces nos interesa saber qué es lo que está pasando en cada uno de estos aspectos para entender realmente cuál es ese proceso, cómo lo puedo mejorar, bien, desde lo que sería la ciencia y la medicina, o cómo lo puedo prevenir, bien. Entonces, para eso, y como les había comentado al principio, que es súper importante tener una buena base de lo que va a ser la anatomía y la fisiología normal. Si yo no conozco cómo es un órgano o cómo se comporta un sistema, no voy a poder entender qué es lo que está fallando. Tengo que saber cómo funciona en normalidad para entender cómo funciona, ¿sí? O qué es lo que no está funcionando, mejor dicho, cuando hay un proceso patológico de enfermedad que se esté en progreso, ¿bien? Y esto es algo que es extremadamente importante. Van a ver que la forma en que están manejados todos los PowerPoint que van a tener para la cursada
y cómo vamos a ir abordando todos los conceptos patológicos, va a ser primero con un recuerdo, bien, y muchas veces una introducción, y la primera vez que lo van a ver, hacia los procesos fisiológicos normales del órgano o del sistema que estamos estudiando. Y seguido a eso, las patologías. Entonces, primero estudiamos bien cómo sería ese órgano, cómo serían las fisiologías, las funciones que cumpla, y luego vamos a estudiar cuáles son esos procesos patológicos que nosotros podemos determinar, más que nada, obviamente, relacionado a el laboratorio, ¿sí? El laboratorio clínico, y qué estudios van a estar ustedes desarrollando, que se está buscando que el día de mañana sirva para realizar un diagnóstico, ¿bien? No solamente nos interesa eso cuando uno habla de fisiopatología, sino que los mecanismos fisiológicos que van a desencadenar que un organismo empeore o mejore, también nos interesa, ¿sí?, conocerlos. ¿Bien? ¿Qué está pasando con eso? ¿Y qué pasa cuando el paciente expresa síntomas, cuando se le da un medicamento? ¿Bien? ¿Qué es lo que me puede llegar a alguna alteración de este proceso patológico que está viviendo? Obviamente que la intencionalidad de eso es buscar una mejoría en la vida de ese paciente. ¿Bien? Entonces, eso más o menos es lo que vamos a hablar a lo largo de todo este cuatrimestre cuando nos refiramos a esta materia que es fisiopatología. Lo primero que vamos a ver y con lo que arrancamos es fisiología y fisiopatología hepática, de este órgano glandular enorme y que tiene una función biológica que es imprescindible para que el paciente siga con vida, que va a ser el hígado. ¿Bien? Entonces, como les decía, el hígado es un órgano, ¿bien?, que cumple también con funciones glandulares. Se la considera la glándula más grande que tenemos en el cuerpo. Y una cosa que es importante al momento de empezar a hablar de un órgano es poder identificarlo bien y poder ubicarlo en el cuerpo humano. Esto tiene que ver, obviamente, mucho con lo que va a ser la semiología del paciente, cómo uno revisa a ese paciente y cómo va a poder asociar ciertas dolencias en una zona a qué puede ser. Pero también nos interesa, a nivel de lo que sería la fisiología, porque también las relaciones que tiene ese órgano con los conjuntos de órganos cercanos son primordiales porque muchas veces tienen que estar asociadas o tienen que ver directamente con el funcionamiento del hígado, por ejemplo, del hígado, de los órganos. Si uno habla del hígado, ¿sí?, podemos hablar también de la vesícula, que está pegada a la cara inferior de este órgano. Podemos hablar rápidamente del páncreas, que está asociado a una función en particular, al duodeno, ¿bien? Incluso podemos hablar del estómago. Entonces, cuando hablamos del hígado y lo estamos ubicando en su zona, vamos a decir que se encuentra en lo que es el abdomen, particularmente en el lado derecho, ¿sí? Está en la cavidad abdominal y lo encontramos hacia el lado derecho. Y está en relación con un músculo que se llama diafragma, que es el músculo que está encargado de separar la cavidad abdominal, ¿sí?, lo que sería el vientre, la panza, del tórax, ¿sí? Entonces, el diafragma está por arriba e inmediatamente por debajo del lado derecho y cubierto por las últimas costillas, ¿sí?, ahí encontramos al hígado. El hígado es muy grande, ¿sí? Van a ver que no se encuentra solamente del lado derecho, sino que atraviesa, ¿sí?, esta porción superior de la cavidad abdominal y lo encontramos también sobre el estómago, que tiene una posición más central, e incluso casi, ¿sí?, en relación con el vaso, que el vaso está bien hacia la izquierda. ¿Bien? Esto que dice acá, que es de color rojizo, pesa 1500 gramos, eso es un dato extra, no es algo que me interese, en ningún momento le voy a preguntar ni evaluar cuánto pesa en promedio un hígado, ¿sí? Eso es porque mi forma de darles el material es siempre prefiero que le sobre a que le falte información. Como les decía hace un ratito, ¿sí?, el hígado es primordial para la vida de las personas, ¿sí?, del paciente, nuestra y de cualquier ser humano que conozcamos, ¿sí?, por lo menos hasta ahora, ¿sí?, que no ha habido ninguna anomalía con respecto a esto. ¿Por qué? El hígado cumple funciones que son necesarias para la vida,
¿sí? Son funciones extremadamente importantes, desde lo nutricional, desde lo que va a ser mantener la homeostasis de la sangre, de lo que va a ser los procesos digestivos, hormonales, es extremadamente importante. Por lo tanto, la ausencia del hígado, ¿sí? O la insuficiencia del hígado en cumplir esas funciones es incompatible con la vida. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me sacan el hígado, me están matando, me voy a morir. Si mi hígado se enferma a tal punto que no puede cumplir con esas funciones y yo no recibo un trasplante, entonces me voy a morir, ¿sí? Sin el hígado no hay vida. ¿Puedo donar parte del hígado? Sí, no todo el hígado. En vida puedo donar una partecita de mi hígado si fuera necesario, pero jamás el órgano entero. Ahora después más adelante vamos a entender por qué, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene, qué características tiene este órgano que me permite hacer eso? Y como les nombraba recién estas funciones que son tan importantes, en las próximas diapos las vamos a ver más en detalle, pero para que tengan una idea de cuáles son algunas a las que más vamos a hacer referencia en particular, sobre todo porque están relacionadas a algunas patologías que vamos a abordar más adelante. Una de las funciones que tiene el hígado, y esto es importante porque generalmente presta a confusión, porque es algo de lo que ya se viene con el imaginario colectivo, de que la vesícula es la que produce la bilis. Y en realidad, la vesícula es un reservorio de la bilis. La vesícula recibe la bilis, ¿sí? La concentra y después la, ¿sí?, secreta cuando sea necesario. Quien produce la bilis va a ser el hígado. El hígado produce la bilis. La bilis va a ser una sustancia que más adelante vamos a ver los pormenores de todos sus componentes, pero básicamente la función que tiene es la de emulsionar las grasas, ¿sí?, los lípidos, para que para que el cuerpo pueda digerirlos y los pueda absorber. Seguramente recuerdan algo de biología, cuando se vio todo lo que era el sistema digestivo y se habla de ese proceso de digestión. El proceso de digestión quiere decir que uno está transformando los alimentos desde sus formas más complejas a sus monómeros, ¿sí?, a sus formas más sencillas. Lo voy a transformar en proteínas, en hidratos de carbono, ¿sí?, en lípidos, ¿bien?, en aminoácidos. Todo eso, ¿sí?, lo voy a llevar a la mínima expresión. ¿Por qué? Porque de esa manera lo voy a poder absorber a través de la sangre y la sangre me lo va a poder transportar para que lo reciban quienes, las células, que son las células que me están alimentando. ¿Por qué decimos entonces que la bilis es esencial para la digestión de las grasas? Las grasas son muy complicadas de degradar a esas sustancias más pequeñas y más básicas que son de fácil absorción. Por lo tanto, imagínense, cuando estamos hablando de esto, para ponerlo en perspectiva y recordando lo que es el sistema digestivo, nosotros cuando comemos, y yo ahora me como una galletita porque estoy desayunando, ¿sí?, empieza en la boca, pasa a lo que va a ser la faringe, después sigue al esófago, al estómago. En el estómago, ¿sí?, ya desde que lo empecé a masticar, empezó el proceso digestivo, ¿sí? En este caso, la galletita, imagínense que arriba le puse un montón de manteca, ¿sí?, grasa, lípido. ¿Bien? Entonces, me comí eso, bárbaro, ¿sí? En la boca, ya con los hidratos de carbono, ya los empiezo a degradar, ¿sí? En el esófago degrado otras cosas, en el estómago, con el ácido clorhídrico, es una bomba que está degradando todo, pero la manteca, esa grasa sigue ahí intacta, que todavía no llegó a desconstruirse de forma completa. Cuando termina de pasar por el estómago, la siguiente conexión va a ser el intestino delgado, ¿sí? La primera porción del intestino delgado, que era la porción fija, es el duodeno. Cuando llega, ¿sí?, esos lípidos en el duodeno, ahí es que va a caer esta bilis, ¿sí? Después vamos a ver cuáles son las vías biliares a través de qué estructuras desemboca, ¿sí?, y va a estar llegando la bilis al duodeno. Y junto también con lo que va a ser el jugo pancreático, pero eso lo vamos a dejar más para adelante, va a actuar los nutrientes y a aprovechar al casi 100% eso que me comí. Entonces, a nivel de lo que es la digestión, sobre todo de las grasas, es bastante lo que es el hígado, ¿sí? Después son síntesis de proteínas plasmáticas, ¿sí?, como la albúmina o como los factores de coagulación, ¿sí?
Los factores de coagulación son extremadamente importantes. Son aquellos que se van a poner en manifiesto, en funcionamiento, cuando se desencadene lo que se llama cascada de coagulación, que es todo el proceso fisiológico con el cual mi cuerpo está generando un coágulo que está tapando una herida, ¿sí?, que yo pueda tener para que se evite la extravasación de la sangre, ¿sí? Entonces, imagínense, si yo no estoy coagulando bien, ¿sí?, si yo tengo un paciente que está anticoagulado, sé que tengo que tener cuidado porque si lo pincho, ¿sí?, lo pincho mal, ¿sí?, va a sangrar mucho más que un paciente que tenga sus factores de coagulación o coagule de forma normal, ¿sí? Incluso esos pacientes que están anticoagulados o que tienen algún problema genético, por ejemplo, como la hemofilia, que esos factores de coagulación su cuerpo no los produce, si se golpean, se caen o les pasa algo, la reacción que tienen es mucho más desmedida, ¿sí?, porque no tienen los mecanismos para poder frenarlo. Y el hígado es uno de aquellos que está produciendo esos factores de coagulación. De vuelta, imagínense qué tan importante es esto. Otra cosa que tienen es una función desintoxicante. El hígado es un gran filtro, ¿bien? Que lo que hace es eliminar de la sangre, se recibe la sangre, ¿sí?, y de ella procesa lo que está recibiendo, si hay algún, por ejemplo, medicamento, ¿sí?, lo procesamos a nivel del hígado, ¿sí?, si hay alguna toxina, el alcohol, ¿bien? Y lo que va a hacer es tratar de convertir esa sustancia que podría llegar a generar un daño en el organismo en algo que sea inocuo. ¿Qué significa lo que es inocuo? Algo que no genere daño, ¿bien? Entonces, eso es lo que decimos función desintoxicante y es extremadamente importante, ¿bien? Que es lo que incluso abajo ustedes acá en el Power lo tienen por separado. Y lo último que dice acá también tiene que ver no necesariamente con una función directa sobre la digestión, pero sí sobre la nutrición del organismo, que va a ser el almacenamiento de las vitaminas y sobre todo del glucógeno, ¿sí? Si ustedes saben, básicamente, ¿sí?, nuestras células, el alimento principal que tienen va a ser la glucosa, ¿bien? ¿Qué pasa? El cuerpo, ¿sí?, en condiciones normales es extremadamente sabio y consume lo que necesita, ¿sí? No somos como nosotros que ya no tenemos hambre, pero me quedan 3 papas fritas en el plato y me las como igual. El cuerpo dice, hasta acá cumplí, tengo satisfechas mis necesidades, listo. Si me quedan 3 papas fritas, las guardo, porque no sé si mañana voy a recibir de vuelta este plato de comida. Entonces necesito protegerme por una eventualidad de que no pueda satisfacer mis necesidades nutricionales. ¿Qué pasa? Si yo tengo glucosa, ¿sí?, la glucosa es de fácil absorción por las células. Entonces, uno de los procesos mediante los cuales todo eso que yo degradé lo convertí en glucosa, lo quiero guardar, ¿qué hago? Lo convierto en glucógeno, que es algo más complejo y que no es tan fácil de ser captado por las células, y lo almaceno ¿dónde? En el hígado, entre otros órganos. Pero el hígado es uno de los principales, ¿sí?, reservorios de glucógeno y de algunas vitaminas, ¿sí? Entonces, estas básicamente son las funciones que son muy importantes. Ahora, más adelante, quédense tranquilos que las vamos a volver a ver, ¿bien? Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido o que necesitan que vuelva a explicar? ¿O podemos seguir avanzando con lo que va a ser la ubicación del hígado y algunas partes más, obviamente, de la anatomía y fisiología del mismo? ¿No, profe? Bien, ahí dijo, vale. No, Bien, todo bien, amores. profe. Buenísimo. Listo, amores, seguimos entonces. Bien, les comentaba, ¿sí?, que la relación y la ubicación que van a tener los órganos son muy importantes desde lo que son los fundamentos de la anatomía y la fisiología. Una de las cuestiones que uno va desarrollando, ¿sí?, que es importante cuando nos metemos dentro de una disciplina en particular, es elaborar todo un léxico, ¿bien?, que sería un vocabulario, que nos permita fácilmente comunicarnos con otro compañero que esté en las mismas condiciones de saber, ¿bien?, para poder llegar rápido a la conclusión y entender de qué estamos hablando sin demasiados tapujos, ¿bien?
Y por otro lado, también nos sirve al momento de tener un conocimiento clínico y cómo lo voy a aplicar. Entonces, para poder saber bien la ubicación de los órganos, en vez de decir, sí, está a la derecha, un poquito por arriba y más o menos que por atrás, ¿sí? Porque yo se lo digo de esa manera y no se termina de entender. Van a saber que es a la derecha, pero mucho más de eso no. Entonces, para poder identificar rápidamente dónde están ubicados o a qué región pertenecen los órganos del abdomen, al abdomen se lo separa en 9 cuadrantes, ¿sí? Estos 9 cuadrantes se hacen trazando 4 líneas imaginarias, 2 líneas que van a ser verticales y 2 líneas que van a ser horizontales, ¿bien? Yo ahora acá voy a poner el puntero láser para que me entiendan, y vamos a esta imagen que está acá, ¿bien? Fíjense, esto que ven acá en el relieve, ¿sí? Es el relieve de un hueso, tanto de un lado como del otro, que se llama clavícula. Entonces, si yo trazo 2 líneas que sean hemiclaviculares, ¿qué quiere decir hemiclavicular? Que está pasando por la mitad de la clavícula, ¿sí? Fíjense que acá estoy en el punto medio de la clavícula, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Recuerden que los gráficos los estamos viendo en posición anatómica, como si yo tuviera a esta persona de frente. Entonces, mi derecha va a ser la izquierda del dibujo, y mi izquierda va a ser la derecha del dibujo. Por eso esta es la derecha y esta es la izquierda. Entonces, si yo trazo esa línea hemiclavicular y la voy a alargar hasta el abdomen, lo que estoy obteniendo es esta línea vertical, ¿sí? Y esta otra línea vertical, ¿sí? Entonces, estas son las 2 líneas que decimos que son verticales. Y después tenemos que trazar 2 líneas que sean horizontales. La primera línea, esto que están viendo acá, son las costillas, ¿sí? Y esta parte se llama reborde costal, ¿bien? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, yo tomo nota del reborde costal y trazo una línea que sea horizontal, lateral, del lado derecho al lado izquierdo y que pase justamente por el vértice de ese reborde costal. Y después, la segunda línea va a estar en relación a este hueso que tenemos acá. En realidad, esto que les estoy marcando así es la pelvis. Este hueso que está acá de un lado y del otro se llama coxal. Y tiene un accidente, que es esto que están viendo acá, que marqué con el puntero, que se llama espina ilíaca anterosuperior. ¿Bien? Entonces, si yo trazo una línea que vaya de la espina ilíaca anterosuperior derecha y la extiendo hasta la espina ilíaca anterosuperior izquierda, estoy trazando mi segunda línea, y de esa manera me queda dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cuadrantes. De vuelta, chicos, quédense tranquilos que yo no les voy a pedir que me expliquen cómo se divide en el sentido de estas líneas, ¿sí? Pero se los explico para que entiendan de dónde vienen y que no es al azar, se toman puntos de referencia cada vez que uno va a hacer algún tipo de demarcación como esta. Y por más de que dijimos 9, en realidad vamos a tener que aprender 6 nombres en esto. ¿Por qué? El lado derecho y el lado izquierdo tienen exactamente los mismos nombres. Lo único que me cambia es que yo tengo que identificar si estoy hablando de el costado derecho o el costado izquierdo, ¿sí? Vamos a empezar a nombrarlos, ¿sí? De derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a ir aprendiendo cómo se llama cada uno de estos cuadrantes del abdomen. El primero que tenemos acá va a llamarse hipocondrio derecho. El segundo, que está en la región media y más arriba de todo, más cercano a lo que va a ser el tórax, que es esta región que está acá, va a llamarse región epigástrica, ¿sí? Cada vez que escuchen epi quiere decir que está por arriba, ¿sí? Entonces fíjense, gástrica del estómago. Entonces estoy por arriba del estómago, bueno, región epigástrica. Y después tenemos del lado izquierdo, les dije, lo mismo que tengo del derecho, lo tengo del izquierdo. Entonces, ahora que tengo hipocondrio izquierdo. Entonces, hipocondrio derecho, epigastrio o región epigástrica, y tenemos al hipocondrio izquierdo. Vamos a la línea del medio, ¿sí? De vuelta, de derecha a izquierda. Tenemos acá la región lumbar derecha, o también llamado flanco derecho. Región lumbar derecha o flanco derecho.
En el medio tenemos a la región umbilical, o también llamado mesogastrio. Y del lado izquierdo, exactamente lo mismo, región lumbar izquierda, o también llamado flanco izquierdo. Entonces, de derecha a izquierda, estos tres cuadrantes medios son la región lumbar derecha, o también llamado flanco derecho, el mesogastrio o región umbilical, y la región lumbar izquierda o el flanco izquierdo. Y los últimos que tenemos, los cuadrantes más inferiores, de derecha a izquierda, van a ser región ilíaca, ¿sí? Derecha, o también llamada fosa ilíaca derecha, región hipogástrica, cuando hablamos de hipo es por debajo, ¿sí? Por debajo del estómago, entonces hipogástrica. Y por el último, lo que es también a la izquierda, región ilíaca izquierda o fosa ilíaca izquierda. Entonces, región ilíaca derecha o fosa ilíaca derecha, hipogastrio o región hipogástrica, y región ilíaca izquierda o fosa inguinal izquierda. Esos son los 9 cuadrantes que tenemos. Sabiendo eso, yo les puedo decir entonces que el hígado pertenece al hipocondrio derecho, al epigastrio y muy pequeñamente a lo que va a ser el hipocondrio izquierdo. Si yo les digo que al hígado, ni siquiera hace falta que les nombre los tres, si yo les digo el hígado pertenece al hipocondrio derecho, al uno ya saber esta distribución, inmediatamente va a pensar en esta región, ¿sí? Y no voy a estar buscando, ¿sí? Por ejemplo, palpar el hígado en la región inguinal, porque sé que el hipocondrio está más cercano al tórax, y que si es la derecha, va a estar de este lado, ¿sí? Entonces, eso es la funcionalidad que tiene separarlos de esta manera. Perdón. ¿Bien? Y otra cosa que me interesa acá, de esta diapositiva, yo se los estuve nombrando hace un ratito, pero las relaciones proximales que tienen los órganos, que es lo que estamos viendo en esto, son importantes porque en la mayoría de los casos tienden a tener que ver con la función que cumplen. Y si están muy relacionados, puede ser que cumplan una función en común. Para que se entienda, este es el hígado, ¿sí? Esta es la vesícula, el que tenemos acá es el páncreas, y esto que estamos viendo acá es el duodeno. El duodeno, como les comentaba, por las dudas, porque quizás es uno de los nombres que les resulte más difícil de recordar de biología, es la primer porción del intestino delgado, la porción fija. Después venía el yeyuno y el ilion, que el yeyuno y el ilion son todos estos chinchulines que están acá, que son la región móvil del intestino delgado. ¿Y por qué nombramos acá al duodeno? El duodeno, ¿sí? Lo separamos en 4 porciones, ¿bien? Y en la segunda porción del duodeno, que es justamente esta que estamos marcando acá en pantalla, van a desembocar el conducto colédoco, ¿sí? Que pertenece a las vías biliares, y el conducto pancreático principal, que pertenece al páncreas, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿sí? El hígado produce bilis, ¿sí? Esa bilis es acumulada en la vesícula. Acá la bilis se concentra y luego también es excretada por este conducto que llega a la segunda porción del duodeno. El páncreas va a producir jugo pancreático, que también es excretado en la segunda porción del duodeno, y cuando del estómago, ¿sí? Ese alimento que está viniendo por acá, esas grasas y lípidos que no pudieron ser digeridos, llegan acá, que estamos en la segunda porción del duodeno, reciben el aporte de la bilis y del jugo pancreático, y ahí sí pueden ser degradadas, emulsionadas, y las puedo, ¿sí? Absorber para poder aprovechar esos nutrientes. Por eso es que decimos que estas relaciones es importante recordar que el hígado está relacionado con la vesícula, con el páncreas y con el duodeno. Especialmente con qué parte del duodeno, la segunda porción del duodeno. Esto yo se los comento ahora, ¿sí? Como una introducción. Cuando veamos vías biliares, ¿sí? Que es todo lo que sería nuestra segunda clase, esto lo vamos a desarrollar mucho más a profundidad. Pero ya al tener esta base, eso es buenísimo. ¿Bien? Con esto, chicos, ¿alguna duda o quedó claro cómo es la división del abdomen y cuáles son los órganos que están en relación con el hígado? ¿Vamos bien? Perfecto. Y acá venimos, ¿sí? A lo que va a ser las funciones que tiene el hígado. Fíjense que
La mayoría de estas funciones yo ya se les había nombrado y se las adelanté antes. Este es una diapo que está bastante sintetizado, eso, bien marcado que es cada cosa. De vuelta, las que más me importaban son las que les nombramos hace un ratito. Y acá tienen, obviamente, mucho más explayado. Empecemos con esto, ¿sí? En el hígado se van a metabolizar los lípidos, ¿sí? Más allá de generarme la bilis, que va a ayudar a degradarlo, también me va a metabolizar, o sea, va a procesarlos, ¿sí? Y generarme lo que es la síntesis del colesterol y la producción de triglicéridos, ¿bien? Que son tipos particulares de lípidos. También tenemos el metabolismo de los carbohidratos. Y este es todo este proceso que tiene que ver con la conversión de glucógeno en glucosa y de glucosa en glucógeno, ¿sí? Este ida y vuelta que les había comentado, de que la glucosa es lo que yo consumo y el glucógeno es lo que guardo. Yo siempre digo, la glucosa es lo que tengo en el plato y el glucógeno es lo que guardo en la heladera, para después, para mañana, ¿sí? Entonces, en el hígado está todo este proceso de conversión, lo que es la gluconeogénesis, la creación de glucógeno, la glucogenólisis o la síntesis, ¿sí? A través de lo que es el glucógeno, ¿sí? Y la glucogenogénesis, ¿sí? Esos son los nombres complicados para explicar lo que les comenté recién. Es la transformación de glucosa en glucógeno y de glucógeno a glucosa. Las dos vías de conversión y de reutilización las tiene el hígado, ¿bien? Producción de bilis, habíamos dicho que tiene que ver con la digestión, particularmente de qué? De los lípidos, ¿sí? Depósito de sustancias, ¿sí? El hígado me genera, me lo metaboliza el glucógeno y también me lo guarda. Entonces, es un depósito. Yo guardo en el hígado, ¿qué cosa? Glucógeno, súper importante, y vitaminas, como la vitamina B12, después también podemos tener hierro, ¿sí? Cobre y otras sustancias. Transforma el amonio en urea, ¿sí? Que urea y ácido úrico, después lo vamos a ver más en detalle. Desintoxica la sangre, esta función que tenía de neutralizar toxinas, fármacos, y una cosa importante que se las voy a nombrar acá que tiene que ver con la transformación de la hemoglobina. ¿Qué pasa? Ustedes seguramente se acuerdan algo de lo que era biología, de las células que teníamos en la sangre, sino que estén tranquilos que después van a tener toda una materia que es hematología, donde esto se va a estudiar en profundidad. Pero una de esas células que son los glóbulos rojos, ¿sí? En realidad, para que tengan idea, todas las células, ¿sí? Sanguíneas tienen un tiempo de vida, ¿sí? O sea, no son eternas. Circulan, están en circulación, tienen diferentes tiempos de circulación media, y al llegado al final de su vida útil, ¿sí? Esas células las eliminamos y se produce la hematopoiesis, o sea, la creación de nuevas células sanguíneas. Ahora, ¿qué pasa? Con los glóbulos rojos, que son los que tienen este pigmento proteico que se llama hemoglobina, tienen que ser degradados con un proceso particular. Y el órgano que se encarga de hacer eso es el hígado. No es el único, ¿sí? También es el vaso. Incluso eso fue una pelea entre anatomistas cuando decían a dónde van a morir los glóbulos rojos o los también llamados eritrocitos. Algunos decían que era en el hígado, otros decían que era en el vaso. La verdad es que es compartida, ¿sí? En este caso, como hablamos del hígado, vamos a nombrar que el hígado neutraliza la hemoglobina. ¿Qué pasa? Un producto de la degradación de los glóbulos rojos, ¿sí? Y de la hemoglobina es lo que se llama bilirrubina, ¿sí? Y no es que el famoso tema me sube la bilirrubina. Si me sube la bilirrubina, el paciente se vuelve ictérico, que aparece como Homero Simpson, se pone amarillo. La piel amarilla, la esclera, que es lo blanco del ojo, también se pone amarillo, y eso es un proceso patológico. Por eso decimos que neutraliza en condiciones normales, y cuando el hígado falla, eso no lo puede hacer, y por eso la ictericia, que el paciente se ponga amarillo, es uno de los principales signos de alerta que yo tengo de que algo está fallando a nivel del hígado. ¿Bien? Después tenemos lo que ya le había comentado, que eran los factores de coagulación, la síntesis de estos factores de coagulación. Acá nos nombran súper importantes conocer fibrinógeno y protombina. Después los otros los van a ver más adelante. Y por último, algunas proteínas como la